parálisis de los músculos que van a llegar a mover el ojo. Entonces, del lado de la lesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ojo no va a poder llegar a moverse de arriba hacia abajo o así de abajo, claro, ¿no? De arriba hacia abajo o de adentro. Los párpados incluso se pueden llegar a caer. También podemos ver la hemiparesia contralateral, que esta va a ser la debilidad y el parálisis de los músculos opuestas, ¿no?, a la lesión. Entonces, como hemos hecho el de ipsilateral, y etc. También tenemos el síndrome de Miller-Popper. De esto principalmente nos hablamos del puente, que esto va a ser causado por una lesión en la pared ventral del puente. ¿Y qué va a presentar? Una parálisis facial ipsilateral. Entonces ahí podemos hablar de las parálisis de los músculos de la cara del lado de la lesión. También tenemos una hemiparesia contralateral, y esto va a ser debido a la parálisis con la mitad del cuerpo opuesta a la lesión. Eso nosotros podemos ver referente a lo que es el tallo encefálico y también un poco de su clínica. Ahora vamos a llegar a pasar a las vías motoras y sensitivas. Como ya hablamos desde un inicio, estas están viniendo o tienen una importancia a medida que pasamos el video, y cada vez tocamos un poco más puntual a lo que necesitamos saber, pero ya de manera más general hago algo más específico. En este caso, como ya les habíamos comentado, ya les había comentado, el tema del ascendentes, descendentes, en los que están viendo para los estímulos sensoriales o sensitivos, y a los motores, ¿no?, que nosotros mismos son movimientos que nosotros queremos realizar. Entonces, esto va a depender mucho de qué. Aquí nosotros vamos a poder tener lo que es la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, podemos tener la corteza cerebral, y también vamos a tener lo que es la corteza motora. La corteza cerebral de aquí y la corteza motora de esta parte de aquí. Corteza motora. Entonces, nosotros ya tenemos estos dos. Pero, ¿cuál es la finalidad? Justamente lo que les vengo mencionando. El tema de que los que son descendentes son el efecto que nosotros tenemos para hacer movimientos voluntarios, y el ascendente para nosotros percibir del exterior al interior. Entonces es como que algo que nosotros tenemos que llegar a entender bien. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos ciertas estructuras aquí también que van a estar parte de, por ejemplo, que está aquí, que va a ser el tálamo. El tálamo, ¿listo? Listo. Aquí, en esta parte del tema sensorial, vamos a ver lo que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo. También en la parte de abajo tenemos a lo que es la médula espinal. Médula espinal. En la parte de aquí tenemos la protuberancia anular. En la parte más inferior vamos a tener de que en esta porción, justamente incluso con la parte de acá abajo, todo refiere a la médula espinal. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a dibujarlo. Ya. De que en esta parte, por ejemplo, de la protuberancia anular, es donde se va a ver la decusación. En la parte inferior de esta, con la médula, se va a dar la decusación o el cruce de axones, ¿no?, del propio como tal. Entonces, básicamente es el gráfico que nosotros queremos llegar a entender. ¿Qué es lo siguiente que nosotros deberíamos de ver de este gráfico? Es que de la corteza motora van a llegar a bajar. Todo esto llega a bajar. Es como que las órdenes que nosotros queremos. Levantar la mano, bajar la mano, levantar un pie, etc. Entonces, estas bajan y van a llegar por la protuberancia anular. Van a pasar por aquí. Y estas, ya al llegar a pasar por aquí, ¿se acuerdan de que en el principio del video estábamos hablando un poco más del tema de la sustancia blanca, y de que ciertas partes de la sustancia blanca pueden llegar a referir o ciertos movimientos o ciertas partes en específico que nosotros llegamos a querer? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a tocar mucho lo que nosotros es el tema de los tractos, ¿ya? En cambio, por ejemplo, cuando vamos a ver esto de la sustancia blanca de la parte
lateral, vamos a estar viendo más que todos los tractos, por ejemplo, piramidales y los tractos espinocerebelosos. Entonces, esto, por ejemplo, nosotros vamos a ver por la parte de aquí. ¿Listo? Entonces, estos van a llegar a decusarse. Por ejemplo, estos van a llegar a pasar por aquí y viceversa por aquí. ¿Ya? Y otros simplemente pasan directo. Pasan por el pasito de Gracilis, en fin. Entonces, es lo que nosotros queremos llegar a saber. Cuando son receptivas, entonces estas van a llegar a tocar, como lo hemos dicho, dentro de las astas anteriores son las motoras y las astas posteriores son las sensitivas. Entonces, en las motoras ya sabemos que va a ser principalmente por la corteza motora, y las sensitivas vamos a irnos directamente al tema del asta posterior. Entonces, ciertas conexiones que hayan o ciertos estímulos van a entrar primero por las astas posteriores de la médula espinal, y estas van a llegar a subir según corresponda directamente, van a pasar por el tálamo y estas van a ir a la corteza sensorial. Básicamente es lo que nosotros tenemos que entender, la idea de lo que queremos transmitir. Sin embargo, en toda esta parte nosotros vamos a darnos cuenta de que esto no simplemente es así de sencillo, sino tiene bastantes desdoblamientos donde nosotros vamos a saber qué parte se puede llegar a afectar y qué parte no. Entonces, como lo hemos visto en las vías motoras como tal, vamos a saber que las vías motoras van a llevar impulsos, ¿no? Como hemos dicho, tanto motoras principales, ¿no? De la corteza cerebral como tal. Aquí vamos a encontrar una vía importante, que es la vía córtico-espinal. Y esta va a llegar a controlar los movimientos voluntarios y finos. También vamos a encontrar la vía extrapiramidal. Esta principalmente se va a encontrar del tono muscular, la postura, también el equilibrio. En la relación clínica con esta, por ejemplo, vamos a poder encontrar que vamos a encontrar lesiones, también parálisis y también alteración del tono muscular. Ahora, vamos a tener la vía, por ejemplo, piramidal o la córtico-espinal. Y esta, por ejemplo, su recorrido va a ser de la siguiente manera. Va a pasar por la corteza motora, va a pasar a la cápsula interna, al pedúnculo cerebral, luego va a llegar a la protuberancia, a las pirámides pulpares. Entonces, estas decusaciones de las pirámides van a ir incluso no en su totalidad, sino van de entre un 80 a un 90% aproximadamente. Entonces, en esta, por ejemplo, tenemos la trayectoria córtico-espinal lateral, que son los movimientos finos. ¿Okay? Y también tenemos el tracto córtico-espinal anterior o ventral, que también son los musculares axiales o control de la postura como tal. Luego tenemos el 2, que es la córtico-nuclear o cóntrico-vulvar. Entonces, estos núcleos motores son los pares craneales y vulvares. ¿Okay? El recorrido de igual manera va a ser de la corteza motora. Sí, este mismo camino, como son descendentes de la corteza motora, va a bajar por la cápsula interna, que es más o menos 50 por esta zona de allí. Va a bajar por esa cápsula interna. Y también por los núcleos motores de los pares craneales. En este caso, el 5, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces, estos van a controlar principalmente todo lo que son los músculos de la cara, la cabeza, el cuello y también el control voluntario de los músculos de la cara, como cuáles pueden ser la lengua, la faringe inervada por los dichos pares que ya hemos mencionado. También vamos a tener lo que es la vía extrapiramidal, y esta se va a originar principalmente por múltiples núcleos subcordicales, ¿ya? Y esto también a la par va a ser por el tema de las áreas del tronco encefálico. Su primera trayectoria de la rubro espinal es que va a facilitar la flexión como tal de los miembros. Entonces esto va a tener un origen en núcleo rojo, como ya les había mencionado de igual manera anteriores del mesencéfalo, que estamos viendo que todo esto está volviendo a tener más sentido. Entonces, dentro de la trayectoria vestibuloespinal lateral y media, en esta básicamente va a referir directamente lo que es el equilibrio, la postura, el control de la cabeza como tal, y también este origen va a ser en los núcleos vestibulares. Entonces, luego de eso también vamos a tener lo que es la trayectoria reticuloespinal
o pontino, o también como se conoce vulvar. ¿Ya? Entonces, esto va a referir directamente a lo que es el tono muscular y los reflejos de la postura y de la locomoción. Su origen principal va a ser la formación del retículo en el tronco encefálico, como sabemos en la protuberancia o en el bulbo, ¿verdad? Tenemos también a lo que es la trayectoria tectoespinal, que esta va a ser principalmente, coordina, ¿no?, los movimientos de la cabeza, el cuello, los ojos, de frente en el estímulo visuales y también los auditivos. Y estos van a ser los culículos superiores del mesencéfalo, que también como lo hemos visto. Entonces, también tenemos lo que es la trayectoria olivoespinal. Y esta no es que sea la menos relevante, pero sí tiene más que ver con las conexiones con la médula. Eh, Ahora vamos a ver a las vías. Esas, lo que se ha mencionado, eran todas las vías motoras. Entonces van de la corteza al resto del cuerpo para que diferentes funciones, como lo hemos visto. Ahora vamos a ver las vías sensitivas o las ascendentes. Entonces, estas van a darnos una percepción de lo periférico, del exterior. Va a llegar a la médula espinal, al tronco encefálico y luego va a llegar a la corteza sensitiva. Entonces, esa es la trayectoria básica que pueden llegar a tener. Luego tenemos, por ejemplo, que van a generar, generalmente estas van a ser, por ejemplo, sensaciones de dolor, temperatura, propiocepción táctil, también algunos especiales como es el tema de la visión, la audición, el olfato, el gusto, incluso el tema del equilibrio. Entonces, si nosotros vamos a llegar a organizar, vamos a ver que estas van a tener, se pueden denominar núcleo o neuronas sensitivas primarias, secundarias, según el orden que estas puedan llegar a tener. Y estas van a ver diferentes en dónde es como que se da el primer sinapsis, por así decirlo, desde que comienza el tema de las sensaciones, temperatura, dolor, etc. Entonces, van a ser los ganglios espinales o los pares craneales, el primero. Entonces, cuando nosotros hablamos primero de las neuronas de primer orden o las primarias, estamos hablando de los ganglios espinales o de los pares craneales. En las neuronas número 2 es el orden, ¿ya? Entonces acá podemos ver la médula espinal y el tronco encefálico. Y estas cruzan al lado opuesto, o sea, se decusan. Ahí hablamos ya de decusación. Y en las neuronas de tercer orden, y estas pasan por el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral. Entonces, más o menos aquí, una lámina por acá, es en la parte posterolateral, en la parte de aquí. No sé si se nota bien. Entonces, y estas van a llegar a terminar en la corteza somatosensitiva, en el área 3, 1 y 2 de Brockman, en el lóbulo parietal. Entonces estamos viendo en la parte, por ejemplo, de acá. Estamos viendo esta parte de acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se nota? Esta parte de aquí. Esta parte es la parte 3, 1 y 2 de Brockman. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que van a ser el espinotalámico, los cordones posteriores también y los espinos cerebelosos. Entonces vamos a hacer como una mención rápida de los espinotalámicos, que primero es el tracto espinotalámico lateral, que este nos va a dar una sensación de dolor y también de temperatura. El tracto espinotalámico anterior ventral, que es un tracto más grotesco, ¿ya? Es un tracto más grueso, también el tema de la presión. Luego tenemos a los cordones posteriores. Dentro de los cordones posteriores